Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto poderles volver a saludar precisamente ahora que estamos ya a las puertas de un nuevo fin de semana, el cual es un sinónimo de cuidarnos a toda costa, cuidar a nuestra familia y cuidarnos a nosotros mismos. Recuerde usted que si nosotros estamos bien, nuestro núcleo familiar va a estar en óptimas condiciones. Este es el día del análisis, este es el día, ¿verdad?, donde levantamos así el tapetito, ¿ve?, y vemos qué es lo que ha habido durante esta semana objetivamente. Para ello, ya tengo en nuestros estudios al tigre de dientes de sable, le dicen por ahí, don Ronald Umaña. ¿Qué tal, don Ronald Umaña? ¿Cómo ha estado esa trayectoria de su casa para acá, para los estudios de Mix de Medios? ¿Hay mucho tráfico? Gracias, Alfredo, por la invitación. No, vine tranquilo, no hay ningún problema. Tranquilamente. Es más, yo ahí vi unos policías y les dije, yo soy amigo de Alfredo Villarreal, pase de licenciado, me dijeron. Es tremendo, sí. Es tremendo. Y por eso vine a tiempo y en tiempo. Bueno. A buen tiempo, bueno. Un saludo a toda la audiencia del canal, ¿verdad? Aquí estamos, con todo cariño para servirles. Y con nosotros, el infaltable, el doctor Ulises del Dios Guzmán, de amplias conocidas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Qué gusto me va a saludar. Mira, esa corbata no se la conocía. Bueno, no te la había presentado. La que dejó Navidad. Te presento la corbata navideña. ¿Verdad? Era para el 24. Ese regalo. Era para el 24, pero como ya no se pudo lucir el 24 porque tuve que pagar encerrado. Bien coqueto con su corbata, ¿verdad? Ya no arruinó don Ulises, pero... La corbata, es la coqueta, la corbata. Pues bien, señores, de verdad, gracias por estar con nosotros. Oh, muchas gracias. Y yo cometí el error de que cuando la policía me desvió, porque al sur de ahí, de la Experia Internacional, ahora a ver qué diablo será, pero no permitían el paso. Y se me olvidó decir que venía para donde Alfredo. Me mandaron a dar una gran vuelta, hombre. El tigre. Solo decirle que sos amigo de Alfredo Villarreal y te dejan. Es más, te escoltan, vaya. Para que no dije nada. Miren, señores, ustedes, según las informaciones de algunas universidades como la Universidad Francisco Gavidia, dice que viene un rebrote fatal del coronavirus y una situación económica tremenda a raíz del coronavirus. Pero yo les quiero decir, o soy yo el indolente, pero yo no he visto tal aumento desmedido y una situación desastrosa económicamente en el país. ¿Qué dicen ustedes? El miércoles fue el día de más muertos por COVID en la Tierra. El miércoles, hace 2 días. ¿Cuántos, Ron? No te doy la cantidad, no la sé. Y el día más alto de contagios en el mundo. Hoy, en este momento, en Los Ángeles, hay problemas gravísimos en Estados Unidos. El contagio es alto. Dicen que la cepa que está en Estados Unidos es una cepa más agresiva que la nuestra. Más contagiosa. Más contagiosa. Todo. Y cada 6 minutos muere una persona en Estados Unidos. A consecuencia del COVID. A consecuencia del COVID. Acá igual los contagios están altos, los hospitales están llenos. Lo que pasa es que no nos lo cuentan en los medios de comunicación. O sea, no hay información oficial del gobierno de eso, pero los hospitales están llenos. Aquí hay problemas de contagios graves, gravísimos. Por favor, cuídense, amigos. Realmente esto es digamos, no solo una responsabilidad nuestra, sino que es por amor a nuestra familia. Bueno, y es que no nos hemos dormido, doctor. Mira, ¿O qué es lo que ha pasado? Yo en conocimiento directo, percepción directa, relación directa, es la que yo manejo. No. Es la que yo manejo. Yo no veo esa gran... sinceramente no veo qué pasa. Pero sí, dicen, y generalmente las informaciones que nosotros manejamos ya a nivel oficial son las que provienen del Ministerio de Salud Pública,
que sabemos nosotros dirigidos por veterinarios y por publicistas y que tienen intereses políticos y por tanto toda información que venga del Ministerio de Salud Pública para mí no significa nada más. Así dice el Colegio Médico. Más que leerla porque no esa tiene información fe. tiene alguna estrategia política del presidente Bukele. Entonces no sirve pues para medir las cuestiones de la pandemia, sino que sirve más bien para medir la estrategia política del presidente Bukele. Por eso es que creo que lastimosamente muchos nos encontramos en la desinformación en medio de esta pandemia. ¿Cuál es la estrategia que se percibe que lleva él? El presidente, ¿Sí? Bueno, la estrategia en términos generales, y ha sido clara, es lo más corrupto, mayor corrupción posible, porque significa mayores utilidades para él y la jauría a su alrededor, y la implantación de la confirmación de la dictadura. Esos son los objetivos principales de Bukele. Y se ve claramente con el PODES y otras maniobras que está estrangulando a la gente, particularmente a los municipios, a las alcaldías, que no tengan posibilidad de competencia, que no tengan posibilidad de cumplir con sus propias obligaciones, y viola la Constitución, viola la ley, viola las resoluciones judiciales. Tanto es así que yo estoy pensando que realmente estas elecciones no pueden ser unas elecciones libres. Estas elecciones en realidad podrían ser declaradas de elecciones inconstitucionales, porque están bajo los efectos extorsivos de las maniobras del presidente de la República. Y hasta podría llegar a pensar en suspenderse esas elecciones, porque no puede ser que bajo esos efectos restrictivos del presidente, de esos efectos intimidatorios, de esos efectos de privación de los ingresos que le corresponden a las personas, cometimiento de delitos con impunidad, vayamos nosotros a someternos a unas elecciones en donde él va a controlar la Fuerza Armada, va a controlar los ingresos, y evidentemente lo que estamos haciendo aquí es permitiendo que se apodere de un poder del Estado tan importante como es la Asamblea Legislativa, y a partir de la Asamblea Legislativa disfrazar la dictadura que ya está ejerciendo, solo que ahora descaradamente. ¿Y cómo se pueden anular elecciones? Bueno, las nulidades o las causales de nulidad sí existen ya en el Código Electoral. Estos son fraudes electorales. Lo que ocurre es que no tienen el valor de decirlo claramente, pero al mismo tiempo, en esas condiciones en las cuales no existen condiciones para una campaña electoral, un desarrollo libre, democrático de los partidos políticos, pues entonces, ¿para qué vamos a someternos a una campaña electoral en donde lo que se va a hacer es que tratar de justificar la dictadura a través de unos resultados que los va a controlar por cuestiones materiales, por razones de fuerza y hasta por cuestiones de dinero electrónicamente el presidente de la República? Es realmente un absurdo. ¿Qué dices a esta teoría, mi querido Ronald Umaña? ¿Crees tú que habrá o algún momento que se pueda pedir la anulación de las elecciones? Nadie lo va a pedir aquí. Nadie. ¿Por qué Bueno, estás tan pasó lo del seguro? 9 de febrero y nadie hizo nada. Pues. La Asamblea Legislativa no hizo nada y debieron haberlo hecho. Es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Sí. Y se quedaron los diputados y estos incompetentes sin hacer absolutamente nada. Entonces tú me estás, estoy sintiendo que, te estoy percibiendo, mejor dicho, que lo que tú me estás diciendo, que hay una indolencia y una frialdad de la población hacia las violaciones que se están cometiendo. Mira en Estados Unidos lo del Capitolio, ¿a qué ha llevado? A un juicio a Donald Trump, de inmediato, a un impeachment, le llaman ellos. ¿Y aquí qué pasó con el 9 de febrero? Nada. Y aquí fue más grave que allá. Allá lo que entró fue una turba, hacer relajo y desorden. Aquí entró el ejército, la policía, el presidente. Se sentó en la silla del presidente del Parlamento, tocó el gong, quiso dar por abierta una sesión que no se podía. O sea, si tú comparas los hechos, lo de aquí es mucho más grave que lo de Estados Unidos. Y aquí no pasó nada. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no pasa Por nada? los diputados cobardes.
indolentes, incompetentes. ¿O les tienen la cola pateada? No, es que no importa, si es que es otra cosa. Ellos tenían una obligación de hacer un juicio por eso, un antejuicio para presentarlo después a la fiscalía. ¿Me entiendes? Bueno, esa era la obligación. Hablando de la fiscalía debió de haber iniciado un antejuicio ante la Asamblea Legislativa sin necesidad de aviso ni denuncia por parte de la Asamblea Legislativa, porque es un delito de conocimiento público, delito de rebelión, alzamiento en armas, que lo hizo el presidente, custodiado por los mercenarios de la policía y de la Fuerza Armada, con el propósito, bien sea, de obligar a la Asamblea Legislativa a que emitiera una decisión favorable al préstamo de 109 millones para la fase 2 del control territorial que nadie conoce y que ahora se sospecha que es el control territorial que ejercen las pandillas sobre la población y no el ejército o el Estado sobre el territorio. Pero la verdad que tanto pasó el 9F como han pasado otros fenómenos que han sido señalados como actos presuntamente de corrupción, pero nunca hace nadie nada, ni la Corte de Cuentas, ni la Corte Suprema de Justicia, aunque no le convenga. Bueno, aquí nadie hace nada. ¿O no? Bueno, la Corte de Cuentas, yo siempre lo he dicho aquí, no sirve. No sirve para nada. Bueno, entonces... Ese es un pisto que votamos todos los salvadoreños, manteniendo al presidente, a los magistrados de la Corte, los magistrados de no sé qué que hay ahí, todo el montón de auditores, entonces ahí no sirve para nada. Bueno, entonces ustedes compartirían lo que yo les dijera, que El Salvador es un lugar, no es una república, porque una república está regida por leyes, código y todo. Sí. Entonces estamos nosotros en un lugar. Esto no es una república. Aquí estamos un montón de gente y tenemos un caudillo que tiene un garrote a través de la policía y de la Fuerza Armada y que nos amenaza con garrotearnos a todos. En eso estamos, no estamos en la República de El Salvador. Esto no tiene, Ronald, no tiene cualidades de ser una república. Las está perdiendo y ha venido perdiendo día a día las condiciones de ser república. De hecho, en una república el ejército no puede estar bajo las órdenes del presidente ni a la orden del presidente. La policía tampoco, y aquí nosotros lo estamos viendo. Eso te desdibuja la república. Aquí puede pasar cualquier cosa. Claro. Así es. Ya puede pasar cualquier cosa. Aquí simplemente estamos nosotros adormecidos esperando que lleguen las elecciones para que entonces se puedan maquillar con apariencia de democracia la dictadura de Bukele. Eso es lo que estamos haciendo. Dormidos. Con razón, el ex primer ministro de Inglaterra dijo, los salvadoreños tenemos el problema que tenemos porque somos, ¿qué? Cobardes, dijo, y tontos. Las dos cosas. Bueno, pues bien, estamos así, amigos televidentes, en nuestro primer segmento de esta noche. Nuestros analistas de todos los viernes vamos a analizar con ellos los diferentes fenómenos sociales, culturales y políticos que ha acaecido durante la presente semana. Así es que ya estamos con usted, permítanos. Pues bien, amigos televidentes, estamos a la víspera de la celebración de los acuerdos de paz, donde todos los salvadoreños se unieron en un solo esfuerzo para decir alto a las balas, alto a esa brutalidad con la que nos desenvolvíamos en los 80 y un poquito de los 90. Vamos a ver a continuación cuál es la posición de la presidencia de la República, mejor dicho, del presidente de la República cuando observa ese esfuerzo de los acuerdos de paz. Así es que en estos momentos le dejo el video para que usted se entere y forme su criterio. La guerra fue una farsa. Mataron más de 75,000 personas entre los dos bandos, incluyendo los 1,000 aquí del Mozote, y fue una farsa, como los acuerdos de paz. ¡Ay! Está mancillando los acuerdos de paz. Sí, los mancillo porque fueron una farsa.
una farsa, una negociación entre dos cúpulas. ¿O qué beneficio le trajo los acuerdos de paz al pueblo salvadoreño? Fueron firmados el 16 de enero de 1992. ¿Qué ganaron? ¿Qué ganó el pueblo salvadoreño? ¿Tuvimos seguridad? No. ¿Tuvimos desarrollo social? ¿Tuvimos justicia? ¿Inversión en educación? ¿Salud? ¿Hubo algo? ¿Hubo algo? No. Pero mire, estas fueron las declaraciones del presidente de la República precisamente en el Mozote, departamento de Morazán, desdeñando los acuerdos de paz. Él sabrá lo mejor. Pero esto no quedó aquí, amigo televidente. También él sacó un tuit, se lo voy a leer también aquí a mis queridos panelistas. Dice: el año del bicentenario de la independencia de El Salvador y el año de los acuerdos de paz. ¿Qué clase de arroz con mango es ese? Así dice el presidente. ¿Qué clase de arroz con mango es eso que están celebrando el bicentenario de la independencia y los acuerdos de paz? Él dice que, ¿qué es ese arroz con mango? Tan desesperados están de que su farsa de acuerdos de paz se cae a pedazos. Es una farsa, dice. Están preocupados los que promovieron los acuerdos de paz, según el presidente de la República, que es una farsa que se cae a pedazos. Señores panelistas, les dejo a ustedes. Más claro no canto un gallo. Quiero que ustedes han estado en la guerra, estuvieron en la guerra, vieron los acuerdos de paz, tienen algún criterio. Bueno, mira, o sea, la guerra tiene unos antecedentes, ¿verdad? O sea, yo fui profesor de Historia de Política Contemporánea de El Salvador y daba clases de eso. Y comenzaba enseñándole a mis alumnos los antecedentes de la guerra. ¿Por qué se dio la guerra? Quiero decirle que hoy estamos 2020, 50 años, hoy, en este año, por ahí por marzo, abril, de que se fundó el primer ejército popular en El Salvador para combatir la dictadura que existía, que fueron las Fuerzas Populares de Liberación, fundadas por el señor Cayetano Carpio, que era el secretario general del Partido Comunista. Abandona el Partido Comunista para fundar un ejército, porque ya estaban hartos, aburridos todos de ir a elecciones y que aquí hubieran fraudes. Aquí lo que había era una dictadura militar y tenían de pantalla al PCN y los militares ahí hacían fraude en todas las elecciones. Entonces había una represión política brutal en El Salvador. Había una represión a la libertad de expresión. Esto no podía existir en aquellos tiempos, un debate de este tipo, jamás. No había libertad de pensamiento, no había libertad de agrupación, para nada. Entonces, esos, digamos así bien resumido, son antecedentes de la guerra. Después vino la guerra para desmontar esa dictadura militar y se desmontó la dictadura. O sea, la guerra cumplió objetivos claros. Se desarticularon los cuerpos represivos que habían en la sociedad. Y geográficamente esto no era una prueba de fuerza entre lo que era la URSS y los Estados Unidos y El Salvador era la cancha. Bueno, estos son los antecedentes internos, ¿verdad? Entonces se desmontaron los cuerpos represivos, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, aquellos cuerpos que asesinaban jóvenes de los escuadrones de la muerte, fundadores de los escuadrones de la muerte, asesinaban a los jóvenes, los descuartizaban y los tiraban en la calle, mataban periodistas. Ustedes en aquel tiempo corrían peligro sus vidas. 69 murieron. ¿Cuántos amigos tuyos no murieron, Alfredo? Entonces todo eso quedó enterrado gracias a la guerra civil. Esto nos llevó a unos acuerdos de paz que hoy el presidente dice que fueron una farsa, igual que la guerra, que como se los demuestro no fueron farsa. Y los acuerdos de paz, que no trajeron esto, que no trajeron aquello, es que los acuerdos de paz, por Dios santo, no iban a traer eso. Eran acuerdos de paz, eran acuerdos para la guerra, para terminar con la guerra. Callar los fusiles. Esos son acuerdos de paz. Ahora, de lo que el presidente habla ahí es de justicia,
Pero es que eso hay que construirlo, para él lo elegimos a él de presidente, para que ayude a construir. Mira, la democracia y la paz es el plebiscito diario de los pueblos. Todos los pueblos que vivimos y queremos vivir en paz y en democracia, tenemos que levantarnos a diario a un plebiscito, a cuidar nuestra democracia, a fortalecerla y a perfeccionar nuestra democracia. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la justicia, buena educación para el pueblo, buena salud, pero eso hay que construirlo entre todos. ¿Me entiendes? O sea, eso no iba a quedar en los acuerdos de paz. Para tal día va a haber buena educación, para tal fecha no, si es que no es así, perdón. Los acuerdos de paz eran para callar los fusiles y la guerra. Y para mejorar el sistema, y se mejoró el sistema. De ahí salió la Sala de lo Constitucional, de ahí salió la Policía Nacional Civil, de allí salió el Tribunal Supremo Electoral, diferente al Consejo Central de Elecciones. Hoy tenemos elecciones libres, hoy podemos ir a votar y sabemos que nuestro voto se cuenta, cosa que no sucedía en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora, termino con esto. Cuando yo veo esa intervención del presidente, recuerdo a Hitler. Hitler utilizó los acuerdos de paz que se firmaron en el Palacio de Versalles, en Francia. Versalles es un pueblo que está cerca de París y donde hay el palacio más lindo de la tierra. Entonces, ahí se firmaron los acuerdos. El Palacio de Luis XIV. ¿Verdad? Del Palacio de Luis XIV. Entonces, ahí se firmaron los acuerdos de paz de Versalles de la Primera Guerra Mundial. Sí. Hitler los agarró y dijo que no servían, que esos acuerdos de paz eran una farsa. Hitler lo dijo y se los enrostró a los alemanes. Y los alemanes se sentían avergonzados por los acuerdos de paz y Hitler los avergonzó más. Y eso era el perfil común del pueblo alemán, desde los nobles hasta los más pobres. Y con eso, ¿qué sucedió? Llegaron a la Segunda Guerra Mundial por Hitler. ¿Cuántas personas murieron? Ahí como unos 80 millones, más que todos los que vivimos en Centroamérica. Para eso le sirvió a Hitler. Hitler fue un dictador populista de los más grandes en América. Y así como llegó, así cayó. Doctor, la exposición de Ronald es bastante amplia. Realmente los acuerdos de paz que dejaron. Usted, ¿por qué percibe usted que el presidente de la República dice que es un arroz con mango, el bicentenario de la independencia y los acuerdos de paz? ¿Qué percibe usted cuando dice que no sirven los acuerdos de paz? Que son una farsa. Mire, lo que dice el presidente Bukele cobra relevancia porque es el presidente de la República. Pero lo que dice son disparates, tonteras. Ahora, él en parte es ignorante y en parte es malintencionado. No sabe realmente él qué significan los acuerdos de paz, por qué se dieron, cómo se dieron, qué fue lo que finalizó, para qué se dieron, eso no lo sabe él. A la legua se le nota que él es un ignorante, una especie de simio con apariencia humana, pues, balbuceando, así es. Lo otro es que, en realidad, el presidente, cuando dicen no sirve, ahí es donde viene la mala intención y trata de manipular. Para comenzar, lo dijo Rona, es una exposición bastante amplia que comprendió varios aspectos y solo puntualizo algunos. Los acuerdos de Ginebra, que fueron previos a los acuerdos de paz de Chapultepec, señalaron los objetivos de los acuerdos de paz. Los acuerdos de Ginebra. Los acuerdos de Ginebra. Porque me están pidiendo tiempo. Doctor, vamos a volver. Quedamos en pendiente aquí, que comienza, doctor, hablando de los acuerdos de Ginebra. Me parece porque así fue, para que nos lleve la cronología. Ya volvemos, amigos televidentes. Estamos hablando sobre los acuerdos de paz y la posición presidencial. Entonces los acuerdos comenzaron en Ginebra, doctor. No comenzaron. No, pero empezó el despunte ahí. Ya venía desde antes, habían varios intentos, pero en un cierto momento de entrampamiento y de falta de horizonte,
En Ginebra se acordaron lo que iban a hacer, lo que debería de hacer la continuación de las negociaciones de los acuerdos de paz y las finalidades que debería de tener los acuerdos de paz, es decir, para qué deberían de servir los acuerdos de paz, a qué debería de concluirse. ¿Qué fue lo que dijeron? Objetivo número 1, la finalización del conflicto armado, es decir, dejemos de matarnos por la vía negociada o por la vía política, creo que fue la expresión que utilizaron. Entonces, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí, a partir de los acuerdos de paz, incluso antes de firmar, pero un poquito después se desarmaron, dejaron de matar. Está la Fuerza Armada y el Ejército del Frente. El objetivo está cumplido, señor presidente Bukele, por si usted no entiende, el objetivo de los acuerdos de paz de finalizar y de andarse matando, eso se cumplió. ¿Cuál era el segundo acuerdo? Impulsar la democratización. Para eso se modificaron varias instituciones, incluyendo, se cambió el Consejo Central de Elecciones, que era un consejo de los fraudes, al Tribunal Supremo Electoral, se le rediseñó de otro modo para que los partidos políticos participaran, se controlaran recíprocamente y hubo un avance sustantivo. Se modificó la Corte Suprema de Justicia de un modo tal que ya no se iban a elegir en bloques, sino que se iban a ir constituyendo de modo integrado, de modo tal que se fueran renovando por tercios cada 3 años para evitar que hubiese un solo bloque. Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que hasta ahora ha sido un poco limitada su actuación, pero porque no le han dado todo lo que necesita para actuar apropiadamente. Se modificó también la Procuraduría General de la República. Hay varios avances. Hay varios avances sustantivos. Y otra cosa importantísima, ¿de dónde provenía o cuál era el instrumento de represión en ese momento? De los cuerpos represivos. ¿Cuáles eran estos? Los encargados de la seguridad pública, Policía de Hacienda, Policía Nacional, la Guardia Nacional, y estos dependían porque formaban parte de la Fuerza Armada. Entonces se sacaron a estos cuerpos de seguridad de la Fuerza Armada y se creó la Policía Nacional, y la doctrina de formación de la Policía Nacional son el respeto a los derechos humanos. Ahora, ¿cuál era el siguiente objetivo? El respeto irrestricto a los derechos humanos, tercer objetivo de todo esto. Y finalmente se llegó a que, después de todo eso, después del conflicto y tanto odio, la reconciliación. Ahora, como solamente era un acuerdo y establecer bases, establecer institucionalidades, de ahí en adelante no se tocó la parte económica porque eso se dejó para el Foro Económico Social que fue creado pero no funcionó, pero esa parte no se tocó en los acuerdos de paz, de modo tal que avances o no avances, o retrocesos o no retrocesos en lo económico y social, eso no forma parte de los acuerdos de paz. Pero la parte política sí, la finalización del conflicto armado. Segundo, viene a la parte de la democracia. Bueno, ahí está el problema. La democracia está enraizada con la institucionalidad republicana, que significa respetemos que las personas puedan votar libremente, que haya partidos políticos, que los partidos estén separados del presidente de la República. Pero ¿qué es lo que hace este presidente de la República? Viene humillando al Partido Nuevas Ideas, que para ellos no es una humillación, porque orgullosos se sienten que el presidente les dice que esa cosa no es partido, sino que es algo de su propiedad, y le pide a la gente que vote por ese partido político. Ese partido político es un atentado a la división de poderes y por tanto a la República. El Tribunal Supremo Electoral debería de descalificar y anular la participación, la existencia y la participación del Partido Nuevas Ideas, porque es un atentado a la esencia, a la forma republicana. Y la Sala de lo Constitucional también debería de declarar la inconstitucionalidad de una institución que ataca la esencia de la República. Eso ya no forma parte de los acuerdos de paz como lo han hecho. Doctor, quien está destruyendo los efectos positivos de los acuerdos de paz es el dictador Bukele. ¿De dónde viene y dónde puede salir un concepto que es una farsa?
los acuerdos de paz. Esa es la parte malévola, es la parte malintencionada. Como él no entiende qué significa, cuáles son los efectos posibles, qué es lo bueno, en lugar de construir lo que dicen los acuerdos de paz, construye democracia, en lugar de hacer el respeto a los derechos humanos, viola sistemáticamente los derechos humanos, en lugar de hacer el otro objetivo, cumplirlo, la reunificación del pueblo salvadoreño, lo que hace es promover el odio, de modo tal que el principal violador de las consecuencias de los acuerdos de paz es el presidente Bukele, pero él en su ignorancia y en su mala intención pretende hacerle creer a la gente, por ejemplo, que los problemas quizás que de la economía provienen de los acuerdos de paz. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es más, o por ejemplo, los problemas del gran endeudamiento. El endeudamiento viene de que el señor Bukele ha prestado 3.000 millones de dólares para el presupuesto anterior. Perfecto. Y 1.000 millones de dólares para este. El problema de que nosotros estemos a punto de caer en una dictadura, probablemente sin regreso, es la consecuencia de la actuación del señor Bukele. El problema de que nosotros hayamos sido considerados como los menos atractivos en Centroamérica para las inversiones. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos posibilidades de sustentar económicamente las inversiones nacionales o extranjeras. Es una condena a la pobreza que se la tenemos que agradecer al señor presidente Bukele. Perfecto. Bukele es el enemigo número 1 de El Salvador. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Volvemos con más para usted. Hay mucho se habla, amigos televidentes, del fin, si se puede finalizar este periodo presidencial. ¿Ustedes qué dicen? Ustedes han señalado una serie de situaciones que ponen en qué pensar. Muchos dicen, Bukele no va a terminar su periodo. Bueno, que eso depende de si vaya o no a terminar, depende de los salvadoreños predominantemente. Y es nuestro deber realmente crear las condiciones para que termine o para que no termine. Y por otro lado, también depende de los Estados Unidos, del entendimiento de la importancia geopolítica que tiene El Salvador y de las políticas que eventualmente vaya a ejecutar el nuevo presidente, John Biden. Yo realmente confío algo de que Biden entienda de que permitir que esto se convierta en una dictadura, que probablemente no va a ser un Estado amistoso para los mismos Estados Unidos, probablemente incluso de otra orientación, que podría ser un problema posterior y muy grande para los mismos Estados Unidos. Entonces yo tengo alguna esperanza de que John Biden intervenga estratégicamente y que haga ver qué es lo que está pasando en El Salvador para impedir que la dictadura de Bukele se consolide. Ya está dando algunos visos. Ahí aparece a un par de funcionarios públicos de alto nivel, de los muy queridos del presidente Bukele, que los han señalado como que son así sospechosos de trata de personas, particularmente de niños, y estos son de los altos funcionarios de los más queridos. La Choli lo destituyeron y hasta quitaron la plaza. No, es que eso no fue destitución, fue un retiro estratégico por inconveniencia, porque ya les comenzaba a dar resultados negativos en las encuestas de la percepción, pero con los antecedentes que tiene este gobierno no es extraño de que salga por esta puerta y vaya a meterse por otra. Eso es lo que hace el presidente Bukele con sus amigos. Pues lo que quiero señalar es que estamos esperanzados a que el presidente Biden haga algo, pero quienes tenemos el deber ineludible de hacerlo somos nosotros, somos los salvadoreños actuales, porque los salvadoreños actuales somos los que vamos a ser responsables en buena parte de que mañana tengamos una dictadura y que nuestros hijos, que nuestros nietos después comiencen a luchar en contra de la dictadura de Bukele y de la dictadura que de ahí en adelante, porque puede ir hasta una dinastía Bukele la que puede implementar.
vamos a comenzar un ciclo absurdo por no haber tenido la valentía, no haber tenido el valor, no haber tenido la inteligencia de frenar esta dictadura. Ahora, ¿y nosotros cómo podemos hacer? No estoy diciendo que nos vayamos ya al conflicto armado, que no hay ni condiciones ni patrocinadores en este momento, pero los ciudadanos que somos salvadoreños, primero estamos desinteresados, apáticos, creemos que eso no tiene nada que ver con nosotros. Claro que tiene que ver con nosotros, con las condiciones económicas, con las condiciones sociales, con las condiciones de trabajo. El hecho de que ya seamos considerados como el país menos atractivo para las inversiones nacionales o extranjeras, que nos indica que no va a haber creación de empresas, de actividades productivas, y le está dejando el campo libre al presidente Bukele para que a través de los endeudamientos se enriquezca groseramente, y a todos nosotros, a todas las demás personas, nos tenga arrodillados como gusanos pidiéndole algo de alimento para poder sobrevivir. Ese es el camino que llega realmente el presidente Bukele. Frente a eso, los salvadoreños, los ciudadanos, los que estamos o no estamos en partidos políticos, los que están ya tienen una opción, y me alegro y los felicito, pero los que no estamos en partidos políticos no significa que tenemos que cruzarnos de brazos, no significa que en una contienda electoral no tengamos nada que hacer, no significa que no tengamos que entrar en campaña electoral. Podemos y debemos entrar en campaña electoral. ¿En qué punto? ¿Cuáles son nuestros, o debieran de ser nuestros objetivos como ciudadanos? Que la gente no vote por Bukele, que la gente no vote por los partidos políticos, que la gente entienda que esos partidos políticos van a permitir la consolidación de la dictadura de Bukele, y que cualquiera que haya sido el pasado voten por la oposición, por cualquier partido, por cualquier candidato, porque el que mejor les parezca, porque muchos de los que están aquí en la oposición, tanto los tradicionales como los tradicionales, prácticamente muchos de ellos, casi todos ellos, son mejores candidatos que los de Nuevas Ideas, que tienen la vergüenza de no poner la cara y tienen que disfrazarse y esconderse por el color y las palabras del presidente Bukele. Esa debe de ser la campaña de los ciudadanos para impedir que el presidente Bukele adquiera todo el poder, y posteriormente presionar para que se le inicien los procesos penales e impedir que continúe en la presidencia de la República. Bien, vamos a ver qué dice Ronald Umaña referente a esta consulta luego de esto, porque venimos con el bloque de despedida. Ronald, ¿qué dices de lo que ha estado conversando el doctor Ulises del Dio Guzmán referente a que si puede el presidente Bukele terminar o no su periodo? Muchos hablan de eso. Mira, interesante, muy brillante la intervención de Ulises. Y hay que ver una cuestión que nadie la está viendo. Yo vengo insistiendo en todo tu programa. Aquí hay un problema gravísimo, que es el problema económico. Nadie le pone ojo. Un día yo dije aquí antes de la pandemia de que así como íbamos este año pasado, lo íbamos a terminar en el 93% de deuda con respecto al PIB. Hasta se enojaron algunos, me escribieron ahí un par de malcriadeces. ¿Y en cuánto terminamos? En el 93. 93 por... ¿Ah? 93. ¿Y en cuánto vamos ¿Y en cuánto vamos a terminar este año si seguimos como vamos? En 100. O lo sobrepasamos, por ¿verdad? Sobreestimación de los ingresos. Entonces, cuando el problema nos explote en la cara, ahí quiero ver yo de quién son las mulas, como decía mi madre, ¿verdad? Porque yo no veo de que este gobierno le ponga atención a la parte económica. Al contrario, aquí gastamos como ricos y ganamos como pobres. Y eso nos lleva a la quiebra. Sí. A todos. A todos. Sí, ya estamos en quiebra. Sí, nosotros estamos quebrados. Lo que pasa es que todavía no hemos sentido los efectos de eso. Porque ¿qué se necesita? Por ejemplo, para financiar las obras del Estado, para pagar la deuda. Dos cosas. Solo se paga de dos maneras. O con más deuda o con impuestos.
¿qué va a hacer el gobierno? ¿Nos va a poner impuestos o se va a endeudar más? Las dos cosas son terribles, porque las dos las pagamos nosotros. Todos, ustedes, yo, vos, todos. ¿Me entiendes? ¿Más deuda o impuestos? Le van a subir al IVA. Ya hay un compromiso del gobierno con el Fondo Monetario de subirle al IVA para pagar eso. Y eso sí nos va a colgar. Ah, claro. Bueno, señores, gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un gran gusto y un saludo pues a todos los salvadoreños, y les digo, este problema de las elecciones no es un problema solo de los partidos, es un problema de todos nosotros. Por tanto, debemos de despertar e intervenir activamente para evitar que nos implanten la dictadura. Y la dictadura viene por el lado de Bukele y los partidos cosas, es decir, los partidos que no tienen gente, sino que instrumentos para la dominación. Gracias. Ronald, gracias. Gracias, Alfredo, y un abrazo fraternal a toda la audiencia. Perfecto, pero sobre todo, como decimos siempre, amigos televidentes, gracias a usted por habernos acompañado durante esta hora. Desde ya le deseamos un placentero fin de semana, siempre guardando las recomendaciones para no contagiarnos del COVID, que dicen que viene fuerte. Así es que en nosotros queda el cuidado, ¿verdad? Así es que Dios nos bendiga a todos. La mejor de las noches.